Bienvenidos a esta serie de 4 videos en los cuales vamos a hacer una aplicación muy básica de programación en Visual Basic y vamos a desarrollar un modelo que permita calcular tasas equivalentes. Los temas que vamos a desarrollar en esta primera parte serán considerar la propuesta general del modelo. Luego vamos a hablar de cómo entrar y validar información y específicamente el valor de la tasa nominal. Y por último, recordar que vamos a estar utilizando herramientas del Visual Basic como el Input Box, el MSG Box, el IfThen y el GoTo. El modelo que vamos a desarrollar nos va a permitir calcular la tasa efectiva anual equivalente a una tasa nominal dada. Siguiendo nuestro enfoque sistémico, la entrada para dicho modelo serán el valor de la tasa, la periodicidad de la tasa nominal y la modalidad. En el valor de la tasa vamos a pedirle al usuario que digite la tasa como un número entre 0 y 1, es decir, vamos a manejar la tasa en forma decimal. La periodicidad, pues vamos a trabajar las periodicidades comerciales más usadas: mes, bimestre, trimestre, cuatrimestre, semestre y año. Y en la modalidad trabajaremos las modalidades de vencida y de anticipada. Con esas entradas debemos de obtener en la salida la tasa efectiva anual equivalente a la tasa nominal dada. Para ello, en la fase de proceso, vamos a calcular el valor de n, el n que se utiliza aquí en las fórmulas, y según la modalidad, aplicar la fórmula matemática correspondiente, bien para nominal vencida o bien para nominal anticipada. Todo el modelo completo lo vamos a desarrollar en 4 videos. En este que estamos actualmente trabajando, en el primer video, vamos a ver la propuesta del modelo, que ya la mencionamos, y vamos a desarrollar la macro que permita pedirle al usuario el valor de la tasa, guardarlo en una variable que la vamos a llamar tasa y luego validar el valor almacenado. En el segundo video vamos a hacer algo similar pidiéndole al usuario la periodicidad de la tasa nominal, que puede ser una de las que ya mencionamos: mes, bimestre, trimestre, cuatrimestre, semestre o año, guardarlo en una variable de memoria y luego validarlo. En esta segunda parte vamos a hablar algo de funciones lógicas. En la tercera parte le vamos a pedir al usuario que digite la modalidad de la tasa, que puede ser vencida o anticipada, que lo guarde en una variable y vamos a validar que el usuario sí haya ingresado la información correspondiente. Y en la última parte, en el cuarto video, que es propiamente el video de proceso del modelo, de acuerdo a la periodicidad determinaremos el valor de n. Aquí vamos a hacer un interesante desarrollo de comandos if anidados, y posteriormente, según la modalidad de la tasa, vamos a calcular la efectiva anual correspondiente. Hacia el final de los 4 segmentos de video estaremos proponiendo un modelo similar para que usted practique la programación en Visual. Bienvenidos. En esta primera parte vamos a desarrollar un pequeño segmento de la macro en el cual le pedimos al usuario que digite el valor de la tasa nominal, que ese valor lo guarde en la variable tasa y luego chequeamos que haya digitado un valor de tasa válido. Vamos a pedirle al usuario que nos digite el valor de la tasa en formato decimal, es decir, 0.2 para el 20%, 0.85 para el 85%. Entonces el usuario deberá digitar un valor decimal entre 0 y 1 incluidos los dos. Luego que lo digite, lo vamos a guardar en la variable de memoria tasa y validamos. Todo este parte del gráfico es el proceso de validación. Primero preguntamos si la tasa que el usuario digitó es mayor que 1.
Si es mayor que 1, pues no es una tasa que esperamos. Entonces, si es verdad, le pedimos que vuelva a una bandera que hemos llamado pide tasa. Aquí la tenemos definida. Entonces, de este punto regresa aquí a la banderita, al label, y vuelve y pide la tasa y vuelve y pregunta. Si no es mayor que 1, es decir, si es falso, habrá que preguntar si la tasa es menor que 0. Ese sería el caso en que el usuario nos haya digitado una tasa negativa. Si es verdad que la tasa es menor que 0, entonces nuevamente la orden es regrese al label, regrese a la bandera, pide tasa. Entonces la macro vuelve a este sitio, vuelve y pregunta la tasa, vuelve y se valida si es mayor que 1, vuelve y se valida si es menor que 0. Si es falso que sea menor que 0, observen, si es falso que sea mayor que 1, o sea, es 1 o menos. Si es falso que sea menor que 0, es decir, que es 0 o mayor, entonces es una tasa válida. Luego de que nos haya digitado la tasa válida, pues le vamos a enviar un mensaje indicándole que la tasa es válida y que podemos avanzar. Este pequeño diagrama nos muestra ese primer segmento de la macro. Vamos a desarrollarlo ahora en Excel. Bueno, aquí en el editor de Visual, entonces vamos a iniciar el desarrollo de esta macro. Esta macro la vamos a llamar tasas. Recuerden que puede ser cualquier nombre siempre y cuando no tenga espacios en blanco. Cuando digito tasas, él ya me coloca la instrucción de fin de macro, que es en sub. Y aquí vamos por ahora a desarrollar la parte 1. En la parte 1 vamos a pedir el valor de la tasa y a validarlo. Antes de empezar, pues vamos a saludar al usuario. Vamos a enviarle un mensaje mediante el comando msgbox. Le decimos, por ejemplo, modelo. Este es un modelo de equivalencia de tasas. Equivalencia de tasas. Y vamos a decirle que lo pegue. Bueno, que haga un salto de carro y que lo pegue. Recuerden que con este guión precedido de un blanco al final de la línea me permite seguir escribiendo la línea de comando utilizando dos renglones. Eso es como si fuera una sola línea continua. Aquí lo estoy haciendo para que toda la instrucción quede visible en el escritorio de edición en que estamos trabajando. Entonces le dije modelo de equivalencia de tasas, salto carro, y ahora le voy a decir tasa efectiva anual a partir de tasa nominal. Bueno, arreglo acá a partir de tasa nominal. Bien, ese es un saludo. Le podemos decir, bueno, bienvenido, ¿no? Entonces sería, nuevamente le inserto un salto de carro, un salto de línea, y le digo bienvenido. Bueno, por aquí me sobra entonces este paréntesis porque lo cierro al final. Entonces, ¿cómo nos queda? Un mensaje que dice modelo de equivalencia de tasas, salta el carro, salta la siguiente línea, tasa efectiva anual a partir de la tasa nominal o de la tasa nominal dada, mejoremos esto, salta el carro y dice bienvenido, punto. Por aquí algo nos está faltando. Vamos a corregir acá. Le coloco el salto de línea aquí. Y de esta forma. Entonces, aquí hay un salto de línea y otro salto de línea. Bien, ese era nada más el saludo.
Ahora le vamos a pedir al usuario que digite el valor de la tasa nominal y que ese valor que va a digitar el usuario lo guarde en una variable que se va a llamar tasa. Entonces voy a utilizar la instrucción input box y le pido al usuario que digite el valor de la tasa nominal. Pero debo darle más información, ¿cierto? Le voy a decir que esperamos un valor entre 0 y 1. Digite el valor de la tasa nominal. Ahora le hago saltar la línea y le digo, ya le pegué el CHR13 y le digo, debe ser, se me quedó el ampersand, espacio el ampersand, le escribo, debe ser un valor entre 0 y 1. Con eso el usuario ya sabe que esperamos ese valor y eso será lo que posteriormente validemos. Ensayemos hasta aquí para que veamos cómo va. Traigo el Excel, voy por el programador macros, le digo que ejecute tasas, entonces me saluda, modelo de equivalencia de tasas, tasa efectiva anual a partir de la tasa nominal dada, bienvenido, aceptar, y ahora viene el input box donde me pide el valor de la tasa nominal. Aquí es donde el usuario debe escribir algo como por ejemplo 0,45 para un 45%. Bien, hasta ahí vamos ok. Ahora debemos de validar que ese valor de la tasa esté entre 0 y 1, incluyéndolos al 0 y al 1. Entonces vamos a preguntar, vamos a decirle que sí, por acá, si la tasa es mayor que 1, entonces el else y el endif. ¿Qué pasa si la tasa es mayor que 1? Pues que es un valor no válido, ¿cierto? Entonces debemos de enviarle ese mensaje, un mensaje, un msgbox que le diga, por ejemplo, valor de la tasa mayor que el 100%, mayor que el 100%, y le pedimos que repita. ¿Y desde dónde repite? Entonces debemos de definir un sitio a donde regresar. Es decir, debemos de enviarlo un goto a algún sitio donde hayamos puesto una banderita. No le hemos puesto, entonces vamos a colocar una banderita aquí antes de pedir la tasa, y esa bandera es la que hemos llamado pide tasa. Pide tasa 2 puntos, ese es un label. Entonces le pedimos que regrese a ese label. Goto pide tasa. Eso es en caso que la tasa sea mayor que 1. ¿Qué pasa si eso es falso? Es decir, si la tasa no es mayor que 1. Es porque es 1 o menor que 1. Entonces nos toca volver a preguntar si es menor que 0. Entonces le preguntamos, si tasa es menor que 0, entonces el else y el endif de ese segundo if. Si la tasa es menor que 0, entonces tampoco vale. Entonces podemos hacer nuevamente algo similar a lo que habíamos hecho cuando era mayor que 1. Decirle la tasa, valor de la tasa menor que 0. Pongámoslo así en mayúsculas, menor que el 0%. Repita, porque debe ser que es una tasa negativa. Repita, y ese repite lo logramos haciendo un goto de nuevo al sitio pide tasa. ¿Cuál es la otra opción que nos queda? Si no es menor que 0. Observen que no es mayor que 1 y no es menor que 0. Entonces está entre 0 y 1. Por lo tanto, el valor de la tasa sí es válido. Entonces mandémosle un mensaje que diga valor de la tasa aceptado.
valor de la tasa aceptado o válido, como querramos. Lo importante es que el usuario sepa que ese valor estuvo bien para lo que se espera. Usualmente no se acostumbra a estar enviando toda esa información al usuario, sino únicamente advertirle cuando la información no es válida. Sin embargo, como nuestro propósito es pedagógico, entonces estaremos siempre enviando mensajes por dos razones. Uno, para practicar, y otro, para nosotros ir llevando el control del desarrollo. Entonces veamos nuestro segmento de la macro funcionando. Revisemos que ya identé acá. Recuerden que identar es tabular los textos un poco para que quede muy fácil de leer. Aquí tenemos, si la tasa es mayor que 1, entonces la tasa no está bien, repita, lo obliga a regresar a la banderita que la pusimos por acá. Si la tasa es menor que 0, le dice que la tasa es menor que el 0%, repita y lo envía de nuevo a pide tasa. Y luego, si no es menor que 0, entonces le dice que la tasa es válida, valor de la tasa nominal es aceptado. Y eso quiere decir que ya puede avanzar al siguiente paso. Ensayémoslo ahora en Excel. Vamos a Excel, traemos nuestra macro de tasas, modelo de equivalencia de tasas, viene el saludo y luego me dice un valor. Me pide un valor de la tasa, va a decir 3. ¿Qué esperamos que suceda? Que me diga que 3 no puede ser un valor de tasa, porque le hemos pedido que sea entre 0 y 1, y que me obligue a repetir. Entonces me dice valor de la tasa mayor que 100, repita. Cuando le dé a aceptar, vuelve y me pide el valor de la tasa. Va a decir, por ejemplo, que es menos 1 o menos 1,5. Tampoco es válido porque no puede haber valores de tasa menores que 0. Entonces vuelve y me dice, el valor de la tasa es menor que 0. Repita. Entonces, si es mayor que 1 me obliga a repetir, si es menor que 0 me obliga a repetir hasta que le ingrese un valor válido. Por ejemplo, 0,56, que correspondería al 56%. Estos pasos que hemos hecho es lo que se conoce como validación de la información. Pero observen que aquí el programador, el diseñador de la macro, tiene que prever todas las posibilidades. Si le doy 0,56 aceptar, me dice que el valor de la tasa nominal aceptado, y cuando le dé a aceptar termina la ejecución. Es decir, terminó de ejecutar este segmento de código. Con este ya podremos avanzar entonces a la parte 2 del modelo, en el cual vamos a pedir la periodicidad y la vamos a validar. Nos encontramos en el siguiente video, en el cual vamos a realizar esa macro. Gracias.